En esta segunda parte del viaje del Papa a Kazajistán vamos a mostrar cosas sumamente interesantes. Vaya discursos y vaya lo que está aconteciendo precisamente mientras ellos están ahí. Estemos pendientes de todo ello, porque se está preparando algo y vaya lo que se está preparando. Estad atentos porque en portada vais a ver al Papa y detrás suyo una pirámide. Ya hablaremos al final de qué es todo esto. Y a su lado, un poco más para allá, el líder del mundo musulmán, que él tiene tantos buenos tratos, que está justo a su espalda una esfera de la cual también hablaremos al final de esta conferencia. La portada le hemos puesto una fotografía que, mira que es casualidad, que en esa circunferencia tan grande, en ese círculo tan grande en el que están todos sentados, precisamente justo detrás del Papa esté la pirámide. Bueno, será una casualidad, supongo. En fin, vamos a por esta jornada, la segunda, que el Papa ha vivido allí, en Kazajistán, con todos los demás que están yendo a esa reunión. Francisco y el Camino de la Paz, volver a Helsinki y dialogar con todos. Las palabras del Papa en su discurso a las autoridades kazajas contienen una invitación a salir de la lógica de los bloques en la que el mundo ha vuelto a caer. Es la hora de evitar la intensificación de rivalidades y el fortalecimiento de bloques contrapuestos. Necesitamos líderes que, a nivel internacional, permitan a los pueblos entenderse y dialogar y generen un nuevo espíritu de Helsinki, la voluntad de reforzar el multilateralismo, de construir un mundo más estable y pacífico pensando en las nuevas generaciones. Una vez más, fijaos cómo vuelve a pedir líderes, El Papa Francisco piensa en el futuro del mundo, no se rinde a la lógica terrible y sin salida de la escalada militar que corre el riesgo de destruir a la humanidad y por eso sigue indicando caminos concretos para la paz. Qué interesante, Pero primero, para esa paz, tienen que generar conflictos. Formas de salir de la vieja lógica de las alianzas militares, de la colonización económica, del poder abrumador de los grandes y fuertes a nivel internacional. Es curioso, piensa mucho en el futuro, pero nada que ver con la profecía bíblica auténtica. Desde la capital kazaja de Nur-Sultán, donde en septiembre de 2001 Juan Pablo II, en un momento trágico de la historia de la humanidad, recordáis el porqué, ¿no? El famoso 11S en Nueva York, lanzó su grito para eliminar cualquier justificación del terrorismo y de la violencia que abusa del nombre de Dios. Su sucesor Francisco llamó a renovar el espíritu que en 1975 condujo a pasos concretos de diálogo entre Oriente y Occidente. Hace 21 años, el llamamiento del Papa Wojtyła, que unos meses antes de los atentados contra las Torres Gemelas había entrado descalzo en la mezquita de los omeyas en Damasco, se dirigía ante todo a los líderes religiosos. Qué interesante, Lo que sucedió antes. Hoy, la de su segundo sucesor, preocupado por la Tercera Guerra Mundial, ya no en pedazos, se dirige sobre todo a los dirigentes de las naciones, especialmente a los grandes. Fijaos como aquí también nos dejan claro, Tercera Guerra Mundial ya no es en pedazos, es total. Y mirad el paralelismo. Si el Papa Wojtyła resulta que unos meses antes va descalzo a la mezquita de los omeyas en Damasco y pasa lo que pasa, el famoso 11S, pues mira por dónde ahora el Papa nos habla de que está preocupado por esta Tercera Guerra Mundial que ya no es en pedazos. ¿Qué va a pasar? Ya lo veis venir, ¿no? Una vez más, qué importante seguir los pasos vaticanos para ver quién está moviendo los hilos, Los acuerdos de Helsinki, en los que la Santa Sede participó plenamente por primera vez en una reunión de este tipo desde el Congreso de Viena, fueron firmados por 35 estados, entre ellos Estados Unidos, la URSS y prácticamente todas las naciones europeas.
Entre los principios afirmados se encuentran el respeto a los derechos de soberanía, el no recurso al uso de la fuerza, la solución pacífica de las controversias, la inviolabilidad de las fronteras y la integridad territorial de los Estados, el respeto a los derechos humanos y las libertades, incluidas las religiosas, y la autodeterminación de los pueblos. Una mirada a la historia reciente, con el paulatino desvanecimiento de las muchas esperanzas que se encendieron tras la implosión del sistema comunista soviético, nos ayuda a comprender la acuciante actualidad y también la audacia de la perspectiva indicada por el sucesor de Pedro. Un camino que solo puede pasar por la comprensión, la paciencia y el diálogo con todos. Repito, con todos, remarcó deliberadamente Francisco en su discurso a las autoridades y al cuerpo diplomático en la capital kazaja. Palabras como diálogo y negociación, más de 6 meses después del inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y tras miles de muertes de civiles bajo los bombardeos rusos, son recibidas con irritación y consideradas casi blasfemas por quienes están pagando caro las consecuencias del conflicto en su propia piel y en la de sus seres queridos. Pero el llamamiento del Papa, que hablaba de la necesidad cada vez más apremiante de ampliar el compromiso diplomático a favor del diálogo y el encuentro, se dirige en particular a los que en el mundo tienen más poder y, por tanto, tienen más responsabilidad hacia los demás, especialmente los países que están más en crisis por la lógica del conflicto. Es una invitación a los grandes del mundo para que no miren solo los intereses que les benefician. Es la invitación a salir de la lógica de los bloques para aplicar por fin lo que Francisco llama esquemas de paz, y no ya los esquemas de guerra, hijos de la vieja lógica y de la locura de la carrera del rearme. Es de esperar por parte de todos que estas palabras sean escuchadas. Una vez más, qué discursos tan bonitos, ¿eh? Qué bien que suenan, pero cuando vas viendo todo lo que hay por detrás, maldita la gracia que te hacen. Sí, y encima se dirige a los grandes del mundo. ¿Serán los grandes mercaderes de la tierra, con los cuales ellos tienen tratos, tal como denuncia San Juan en el Apocalipsis capítulo 18, y que ahora habla de que, cuidado, que no se beneficien con esos intereses, si ellos están puestos en lo mismo? En fin, como siempre, una cara por delante y otra por detrás. Y mirad ahora, Francisco aboga por la libertad religiosa como condición esencial para el desarrollo humano. Y vais a ver qué discursito. Un momento de oración silenciosa con los líderes religiosos abrió el segundo día de la peregrinación de paz del Santo Padre a Kazajistán. Además, el pontífice impartió un discurso en la inauguración del 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Fueron palabras directas y familiares, como él mismo las definió, las que abrieron el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. En una proficua locución en Kazajistán, el Papa Francisco se dirigió a los líderes religiosos, las autoridades, los miembros del cuerpo diplomático, de las organizaciones internacionales, los representantes de instituciones académicas y culturales en la mañana de este miércoles 14 de septiembre, o sea, ayer. El Palacio de la Independencia, que junto con el Monumento a él y el Museo Nacional, la Universidad Hazret Sultan, forma parte del conjunto arquitectónico de la Plaza Central de Nur Sultán, acogió la primera actividad en el segundo día de la visita pastoral del obispo de Roma a la nación centroasiática. El pontífice se expresó en nombre de esa fraternidad que nos une a todos como hijos e hijas del mismo cielo. Es una frase que trasciende las fronteras de lo verbal y se encarna en los gestos de este peregrino de paz y unidad, actitud con la que visita tierras kazajas, como lo dejó claro en su primer discurso de ayer, martes 13 de septiembre. En un mensaje en el que confluyen lo pastoral con lo poético, el sucesor de Pedro sostuvo que, ante el misterio del infinito que nos sobrepasa y nos atrae, las religiones nos recuerdan que somos criaturas, no somos omnipotentes, sino mujeres y hombres en camino hacia la misma meta celestial. Para el Papa, la condición de criaturas que compartimos instaura así una comunión, una auténtica fraternidad. Nos recuerda, prosigue Bergoglio, que el sentido de la vida no puede reducirse a nuestros intereses personales, sino que se inscribe en la hermandad que nos caracteriza. Fijaos cómo todo va a fratelli tutti, ¿eh?
El Santo Padre constató que nos encontramos en una tierra transitada a lo largo de los siglos por grandes caravanas, añadiendo que en estos sitios, también por medio de la antigua Ruta de la Seda, se han entretejido muchas historias, ideas, creencias y esperanzas. En este sentido, deseo que Kazajistán pueda ser una vez más tierra de encuentro entre quienes están distanciados. Ya se había referido a este país en términos similares en el curso de su mensaje a las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el día de ayer. El pontífice también auguró que la nación pueda abrir una nueva ruta de encuentro basada en las relaciones humanas, el respeto, la honestidad del diálogo, el valor imprescindible de cada uno, la colaboración, un camino para recorrer juntos hacia la paz. Qué interesante, ¿eh? Porque en estos momentos él lo que va remarcando es esa unidad tan necesaria para que haya esa paz. ¿Y esa unidad a través de quién debe pasar? Pues ya lo iréis viendo. Recordando que este martes 13 tomó prestada la imagen del Dombra en su discurso a las autoridades, hoy quiso asociar al instrumento musical una voz, la del poeta más célebre del país, padre de su literatura moderna, el educador y compositor que a menudo se representa precisamente junto al Dombra, dijo. La figura en la que se inspiró es Abay Kunanbayoli, que vivió entre 1845 y 1904, conocido popularmente como Abay, quien, según Francisco, nos ha dejado escritos impregnados de religiosidad, en los que se refleja lo mejor del espíritu de este pueblo, una sapiencia armoniosa que desea la paz y la busca interrogándose con humildad, anhelando una sabiduría digna del hombre, nunca encerrada en visiones limitadas y estrechas, sino dispuesta a dejarse inspirar por múltiples experiencias. Interesante con lo que decía este cantautor, diría yo ahora, ¿no? Con ese instrumento, la dombra. Una vez más, qué paralelismo, ¿eh? Con lo que hacían los trovadores, predicando, tocando y predicando. Sí, sí, con su voz, no solo sonaban las cuerdas del instrumento. Tomando una pregunta imperecedera del poeta Bay, ¿cuál es la belleza de la vida si no se va en profundidad? Poesía de 1898 es el libro. Subrayó que otro poeta se preguntaba por el sentido de la existencia, poniendo en labios de un pastor de estas inconmensurables tierras de Asia una pregunta igualmente esencial. ¿A dónde tiende este vagar mío tan breve? Junto con este planteo, contenido en el canto nocturno de un pastor errante de Asia, del escritor italiano Giacomo Leopardi, el sucesor de Pedro considera que interrogantes como este son los que suscitan la necesidad de la religión y nos recuerdan que nosotros, seres humanos, no existimos para satisfacer intereses terrenos y para establecer relaciones de naturaleza meramente económica, sino para caminar juntos como peregrinos con la mirada dirigida al cielo. Interesante porque ya estamos viendo hacia dónde va esto. Si hablábamos de que se necesita paz y que cuando uno se pregunta ciertas cosas, ¿quién puede dar solución? Ya veis, es la necesidad de la religión. Y todos juntos, ¿eh? Sí, sí, caminando juntos, da igual en lo que creas. Sí, sí. Tú miras al cielo, ya está, es suficiente. Sigamos. Francisco expresó que el mundo espera de nosotros, habla a los líderes religiosos, el ejemplo de almas despiertas y de mentes claras. Luego, con meridiana claridad, afirmó que ha llegado la hora de despertarse de ese fundamentalismo que contamina y corroe todo credo, la hora de hacer que el corazón se vuelva transparente y compasivo. Fijaos, fundamentalismos, no. Pero ¿qué es fundamentalismo para él? Eso habría que definirlo, ¿eh? Pero también es la hora de dejar solo a los libros de historia los discursos que por demasiado tiempo, aquí y en otros sitios, han inculcado sospechas y desprecio respecto a la religión, como si fuera un actor de desestabilización de la sociedad moderna. Fijaos el título que le han puesto a esto, ¿eh? El mundo espera de nosotros una religiosidad auténtica. Por tanto, la solución, ¿por quién debe pasar? Por los líderes religiosos. Sí, sí. Y esos que hablan de que la religión precisamente no es nada beneficiable, pues eso no podrá seguir mucho. Por tanto, cuidado porque empezará a haber un cambio de paradigma mental. En eso van a trabajar de lleno. Y Satanás, que no se va a quedar corto haciendo sus milagritos, ya os podéis esperar cómo la mentalidad
de todo el mundo, sobre todo de aquellos que ahora no creen en nada o dicen no creer en nada, va a cambiar drásticamente. Y la lástima es que seguirán cayendo en engaño. Mirad, si no, cómo lo titulan. Las religiones, una solución. En Kazajistán es bien conocida la herencia del ateísmo de Estado, impuesto por decenios, esa mentalidad opresora y sofocante por la cual el simple uso de la palabra religión era incómodo, aseveró el obispo de Roma. En cambio, introdujo un contrapunto al dejar claro que las religiones no son un problema, sino parte de la solución para una convivencia más armoniosa. La búsqueda de la trascendencia y el valor sagrado de la fraternidad pueden, en efecto, inspirar e iluminar las decisiones a tomar en el contexto de las crisis geopolíticas, sociales, económicas y ecológicas, pero en la raíz espirituales, que atraviesan muchas instituciones en la actualidad, también las democracias, poniendo en peligro la seguridad y la concordia entre los pueblos. Por tanto, necesitamos la religión para responder a la sed de paz del mundo y a la sed de infinito que habita en el corazón de todo hombre. Sí, pero para la paz auténtica hace falta la verdadera religión. Y eso queda al margen en él. Y mirad, habla sobre la libertad religiosa. Una condición esencial para un desarrollo verdaderamente humano e integral es la libertad religiosa, explicó Francisco, enfatizando que somos criaturas libres. Nuestro Creador se ha hecho a un lado por nosotros, ha limitado su libertad absoluta, por así decirlo, para hacer también de nosotros unas criaturas libres. ¿Cómo podemos entonces obligar a algunos hermanos en su nombre? Mientras creemos y adoramos, enseñaba Abay, no debemos decir que podemos obligar a los demás a creer y adorar. Palabra 45. Qué interesante, ¿eh? Hablaba muy bien Abay. Y el Papa recoge lo que le interesa de todo ello. Y mira por dónde, una vez más, nos habla de esa libertad religiosa. Y claro, si tú crees de verdad y adoras de verdad, no puedes imponer a los demás lo mismo, solo faltaba. Entonces hay que preguntarse por qué han hecho esto durante toda su historia. Y hablo del Vaticano. Y hace unos cuantos años atrás, relativamente reciente en la historia, cambian la perspectiva y ahora, no, todos juntitos y no pasa nada. Pues recordad, al final de estas conferencias dedicadas al viaje del Papa a Kazajistán, mostraremos una cita de Ellen White que no tiene desperdicio, que está clavado al respecto. Sí, ya lo mostraremos. Pero mientras sigamos, explayándose en su reflexión sobre este asunto crucial, el sucesor de Pedro manifestó que la libertad religiosa es un derecho fundamental, primario e inalienable, que es necesario promover en todas partes y que no puede limitarse únicamente a la libertad de culto. De hecho, precisó, es un derecho de toda persona dar testimonio público de la propia fe, proponerla sin imponerla nunca. Es la buena práctica del anuncio, diferente del proselitismo y del adoctrinamiento de los que todos están llamados a mantener distancia. Una vez más, fijaos, entonces, en definitiva, ¿se puede predicar o no? Atención, ¿eh? Para el proselitismo, que es predicar para que la gente pueda conocer, eso no. Resulta que tú puedes dar testimonio público de la propia fe, pero cuidado cómo la das, ¿eh? Cuidado, porque si no, ya ves lo que puedes hacer, proselitismo y adoctrinamiento, cuando precisamente lo que hay que hacer es predicar con ejemplo y con palabras y con sana doctrina, por supuesto. Bueno, pues si no hay que hacer eso y hay que adoctrinar a la gente verdaderamente en lo que es realidad absoluta en la palabra de Dios, pues entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Os dais cuenta? Lo que hace es evadir el mostrar la auténtica verdad, en su caso la suya, para que no haya discrepancias y puedan ir todos unidos. Pero eso se va a acabar cuando dé el golpe de gracia a él, el Papa de turno, sea él o sea otro. Y eso es profecía y se va a cumplir, ¿eh?
Relegar a la esfera de lo privado el credo más importante de la vida privaría a la sociedad de una riqueza inmensa. Favorecer, por el contrario, ambientes donde se respira una respetuosa convivencia de las diversidades religiosas, étnicas y culturales es el mejor modo para valorar las características específicas de cada uno, de unir a los seres humanos sin uniformarlos, de promover sus aspiraciones más altas sin cortar su impulso. Qué bien suena todo esto. Y es cierto. Cada uno puede tener su creencia, pero bueno, si uno al otro no tienen problemas de convivencia, se respetan, perfecto. Pero claro, es que en el momento en que dices las verdades, resulta que la convivencia deja de estar, porque el diablo ya se encarga de eso. Y eso tampoco les conviene a ellos. Vaya panorama, ¿eh? Francisco mencionó el valor actual junto al valor inmortal de la religión que Kazajistán promueve admirablemente, acogiendo desde hace una veintena de años este congreso de relevancia mundial. La presente edición, según el pontífice, nos lleva a reflexionar sobre nuestro rol en el desarrollo espiritual y social de la humanidad durante el periodo pospandémico. Una vez más, pandemia lo cambia todo. A partir de ahora, pospandemia, desarrollo espiritual y social de la humanidad. ¿Cómo hay que encararlo? Pues él nos lo va diciendo. Los 4 desafíos globales titulan este apartado. Para el pontífice, la pandemia entre vulnerabilidad y cuidados representa el primero de 4 desafíos globales que quisiera indicar y que llaman a todos, aunque de manera especial a las religiones, a una mayor unidad de propósitos. Sobre esto, Francisco aseveró que los creyentes en la pospandemia, además de sensibilizarse sobre nuestra fragilidad y responsabilidad, están llamados al cuidado, hacerse cargo de la humanidad en todas sus dimensiones, volviéndose artesanos de comunión, testigos de una colaboración que supere los cercos de las propias pertenencias comunitarias, étnicas, nacionales y religiosas. ¿Entendéis ahora lo de Laudato Si? Todo el tema de cambio climático, medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero si hasta participan los adventistas con todo esto, incluso en sábado haciendo según qué cosas. ¿Qué podemos esperar? Pues la trampa perfecta en la cual ya han caído de bruces todos. El segundo desafío analizado fue el de la paz. En este sentido, recordando los horrores y errores del pasado, invitó a unir los esfuerzos para que más que nunca más el Omnipotente se vuelva rehén de la voluntad de poder humano. El Omnipotente se vuelva rehén de la voluntad de poder humano. Qué cosas, ¿no? En fin, sin comentarios. También animó a purificarnos de la presunción de sentirnos justos y de no tener nada que aprender de los demás, liberarnos de esas concepciones reductivas y ruinosas que ofenden el nombre de Dios por medio de la rigidez, los extremismos y los fundamentalismos, y lo profanan mediante el odio, el fanatismo y el terrorismo, desfigurando también la imagen del hombre. Ya sabéis dónde nos van a colocar a nosotros, en qué grupito, ¿eh? Porque aunque tú no agredas a nadie, tranquilo, que ya sabes lo que serás para ellos, ¿eh? El Papa exhortó a no justificar nunca la violencia y a no permitir que lo sagrado sea instrumentalizado por lo que es profano. Que lo sagrado no sea apoyo del poder y el poder no se apoye en la sacralidad, exclamó. No, ni poco, lo han hecho toda la historia y lo seguirán haciendo hasta el final. Dios es paz y conduce siempre a la paz, nunca a la guerra. Comprometámonos, por tanto, aún más a promover y reforzar la necesidad de que los conflictos se resuelvan no con las ineficaces razones de la fuerza, con las armas y las amenazas, sino con los únicos medios bendecidos por el cielo y dignos del hombre, el encuentro, el diálogo, las tratativas pacientes, que se llevan adelante pensando especialmente en los niños y en las jóvenes generaciones. Qué bellas palabras siempre, ¿eh? Valiéndose una vez más del poeta Bay, el Papa recordó que éste animaba a ampliar el saber, a cruzar el confín de la propia cultura, a abrazar el conocimiento, la historia y la literatura de los demás. El obispo de Roma rogó que se invierta en esto, no en los armamentos, sino en la instrucción. En relación con el tercer desafío, el de la acogida fraterna, para Francisco, hoy es grande la dificultad de aceptar al ser humano. Refiriéndose a un problema que le preocupa, la cultura del descarte, remarcó que cada día bebés por nacer y niños, migrantes y ancianos son descartados. Numerosos hermanos y hermanas mueren sacrificados en el altar del lucro, envueltos en el incienso sacrílego de la indiferencia. Y sin embargo, recordó su santidad, todo ser humano es sagrado,
Es sobre todo tarea nuestra, de las religiones, recordarlo al mundo. Nunca como ahora presenciamos grandes movimientos de poblaciones causados por las guerras, la pobreza, los cambios climáticos, en búsqueda de un bienestar que el mundo globalizado permite conocer, pero al que a menudo es difícil acceder. Qué discursos tan buenos, ¿eh? Un gran éxodo está en curso. Desde las regiones más necesitadas se busca alcanzar aquellas con mayor bienestar, apuntó el pontífice. Y esto no es un dato de crónica, es un hecho histórico que requiere soluciones compartidas y amplitud de miras. Ciertamente, comentó, defender las propias seguridades adquiridas y cerrar las puertas por miedo viene de manera instintiva. Es más fácil sospechar del extranjero, acusarlo y condenarlo antes que conocerlo y entenderlo. Pero es nuestro deber recordar que el Creador, que vela los pasos de toda criatura, nos exhorta a tener una mirada semejante a la suya, una mirada que reconozca el rostro del hermano. Aquí tampoco hablan cómo ellos han propiciado que todo esto se dé. ¿Y con qué objetivo? La lengua kazaja invita a tener esta mirada acogedora, pues explicó el pontífice, en ella amar significa literalmente tener una mirada buena sobre alguien. En otra referencia a la cultura tradicional de estas regiones, Bergoglio compartió un hermoso proverbio popular, como él mismo lo definió, que reza así: si encuentras a alguien, intenta hacerlo feliz, quizás sea la última vez que lo veas. Francisco instó a redescubrir el arte de la hospitalidad, de la acogida, de la compasión y aprender a avergonzarnos, sí, a experimentar esa sana vergüenza que nace de la piedad por el hombre que sufre, de la conmoción y del asombro por su condición, por su destino, del cual nos sentimos partícipes. El camino de la compasión es el que nos hace más humanos y más creyentes. Depende de nosotros, además de afirmar la dignidad inviolable de todo hombre, enseñar a llorar por los demás, porque solo seremos verdaderamente humanos si percibimos como nuestras las fatigas de la humanidad. Qué precioso todo, ¿eh? El último desafío global, desglosado por el pontífice, tiene que ver con la salvaguardia de la casa común, que, como ha reiterado en tantas oportunidades, hay que protegerla para que no sea sometida a las lógicas de las ganancias, sino preservada para las generaciones futuras, para alabanza del Creador. El Altísimo ha dispuesto con cuidado amoroso una casa común para la vida, y nosotros, que nos profesamos suyos, ¿cómo podemos permitir que se contamine, se maltrate y se destruya? También en este desafío unamos esfuerzos. No falla, ¿eh? Laudato si de nuevo. Hacia el final de su intervención, el pontífice exteriorizó su deseo de que sigamos adelante unidos para que el camino de las religiones sea cada vez más amistoso. En alusión a Weiss, recordó que decía que un falso amigo es como una sombra. Cuando el sol resplandece sobre ti, no te liberarás de él, pero cuando las nubes se condensan sobre ti, no se verá por ninguna parte. Francisco estimuló a que no nos suceda esto, que el Altísimo nos libre de las sombras de la sospecha y de la falsedad, que nos conceda cultivar amistades luminosas y fraternas por medio del diálogo asiduo y la franca sinceridad de las intenciones. No busquemos falsos sincretismos conciliadores, sino más bien conservemos nuestras identidades abiertas a la valentía de la alteridad, al encuentro fraterno. Solo así, en los tiempos oscuros que vivimos, podremos irradiar la luz de nuestro Creador. Gracias, concluyó el Santo Padre. Dice, no busquemos falsos sincretismos conciliadores. Impresionante, porque es lo que está haciendo. Y es descarado. Si no, diría que la verdad es la verdad, pero no. Lo hace todo para estar todos adelante juntos, para el bien de la casa común. ¿Y para qué? Entonces, en definitiva, para dar una solución al mundo en medio de conflictos, instaurar la paz que tanto el mundo busca, pero esa paz basada no en la ley de Dios, sino en lo que Satanás ha cambiado de la ley de Dios. Por eso instaurará la ley dominical y con eso se arregla teóricamente el mundo entero, aunque precisamente es cuando irá al desastre entero. Y mirad esto, Vaticano firma importante acuerdo a favor de los católicos en Kazajistán, pero mañana mostraremos otra noticia muy interesante al respecto, ¿eh? Sí, ha coincidido, mira, van allí y hacen este acuerdo. En ocasión del viaje apostólico del Papa Francisco a la República de Kazajistán, la Santa Sede firmó este 14 de septiembre un importante acuerdo a favor de los católicos que viven en este país de Asia Central. Según informó un comunicado vaticano,
El nuevo acuerdo entre la Santa Sede y la República de Kazajistán fue firmado este 14 de septiembre en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en la capital Nur-Sultán. Fijaos, se aprovecha el momento, ¿eh? Por la Santa Sede firmó Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los Estados del Vaticano y las organizaciones internacionales, y por la República de Kazajstán, Mukhtar Tileuberdi, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores. El nuevo acuerdo pretende dar una aplicación más amplia al artículo 2 del Acuerdo Bilateral de 1998 para facilitar la concesión de visas y permisos de residencia al personal eclesiástico y religioso del extranjero comprometido en la atención pastoral de los fieles católicos en Kazajstán. Sí, ya estaba entonces esto, ¿eh? Ahora sencillamente amplifican todo ello. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán, Monseñor Jesús Luis Mombiela Sierra, dijo en una reciente entrevista a Ciprensa que cuando se crea una buena base de convivencia es un campo precioso para poder realizar la evangelización más explícita del Evangelio. Pero hay que crear esos lazos de paz, esos deseos de unidad, de fraternidad. Esa es la antesala para abrir el corazón a Cristo, ver al otro como un hermano y no como un enemigo. Luego, Monseñor Jesús Luis explicó que algunos de los principales desafíos que tiene la Iglesia en este pequeño país de la ex Unión Soviética es precisamente la evangelización de la gente que se queda en el país, que no emigra, así como la evangelización de los tradicionalmente no católicos. Y ahora uno se pregunta, ¿y cómo los van a evangelizar? Pues claro, solo ayudándolos, por el potencial que tiene la Iglesia Católica al respecto, y ya veremos por qué. Lo que se le avecina a Kazajistán, sí, mañana vamos a ver algo, y por tanto, eso va a ser la forma de darles el mensaje, porque claro, imponer su creencia ahora no pueden, y eso de que ellos dicen hacer proselitismo no conviene, por tanto, esas formas serán las que utilizarán para evangelizar el país. El prelado señaló que se trata de llevar el Evangelio a quienes no lo han tenido en su infancia, en su familia, no para imponerlo o para hacer en sentido negativo proselitismo, ya veis, sino en el sentido que es nuestra convicción de que es el mejor mensaje que se puede escuchar en este mundo sin lugar a duda. Es el mensaje de salvación para todos. Ese es nuestro gran reto, saber transmitir a todos los que no conocen bien el Evangelio, para que descubran la gran riqueza que es conocer y amar a Cristo, conocer y dejarse amar por Cristo, dijo el obispo de Kazajistán. ¿Y cómo lo harán si no predican la verdad al respecto? Pues deberán limitarse mucho en esto, sobre todo en la ayuda, Eso sí, ahí no tendrán limitación, porque así se pueden ganar a todos. Aquí nos amplían un poco más al respecto sobre este acuerdo. Y bueno, sí, evidentemente hay una serie de acuerdos que ya estaban, se han hecho de nuevo o se han ratificado y se han ampliado. ¿Y todo esto para qué va a servir? Bueno, en principio, sobre todo, es para que los miembros del Vaticano puedan moverse muy bien por todos lados, y no tengan ningún problema y puedan ayudar a quien haga falta y todo el movimiento católico, etcétera. Sigamos viendo más. Nur-Sultán, Congreso de Líderes Religiosos, ayudará a resolver conflictos del mundo. Y mirad, bueno, ya veis la imagen, qué lugar. Miramos esto. Bueno, quizás al mostrar esta águila uno puede pensar, bueno, esto tiene que ver con las reminiscencias de la URSS o de la propia Rusia incluso, o mira por donde se hace esto y hay un águila de este tipo tan imperial, quizás también tiene que ver con cuestiones de sociedades secretas, pero también recordad quién llevaba el águila en su estandarte, era Roma, y la profecía, como nos decía, que se pasaría de la Roma como imperio a la Roma papal, y que cuando veamos ciertas cosas en cierto lugar, ¿sabéis de qué va la profecía, no? Pues que patitas a correr, Bueno, en fin, eso para otro tema. Sigamos. El encuentro, que llega a su 7ª edición, se inaugura con la presencia del Papa. Didar Temenov, del Ministerio de Asuntos Exteriores kazajo, dijo, en los últimos años ha habido muchas crisis entre conflictos, pandemias y desastres naturales. Sí, cómo se ha juntado todo, Las religiones deberán ser una piedra angular para las sociedades,
para ayudar a superar los tiempos difíciles y fomentar el desarrollo espiritual y social. Ya nos están marcando de qué va a ir esto, ¿eh? La importancia de las religiones en la promoción de la paz será el tema central de este encuentro que estamos tratando. Con la presencia del Papa Francisco, claro. El encuentro nació en 2003 a instancias del entonces presidente kazajo Nursultán Nazarbayev como respuesta directa al aumento de las tensiones religiosas y el extremismo tras los trágicos sucesos del 11 de septiembre en Estados Unidos. Y también a raíz del encuentro de Asís de enero de 2002, convocado por Juan Pablo II, en el que las religiones participaron para comprometerse con la paz y contra el terrorismo. ¿Os dais cuenta de la casualidad? Primero el Papa Wojtyla va a esa mezquita en Damasco. Luego, mira por dónde, el 11S famoso. Y mira por dónde eso sirve para que el año siguiente, en Asís, Juan Pablo II empiece a mover el tema de cómo las religiones tienen que trabajar por la paz y contra el terrorismo. Por tanto, moviendo más que nunca el ecumenismo. ¿Y qué viene? Pues ya veis, últimamente ya, aparte de conflictos, la pandemia o pandemias en plural, desastres naturales, y ahora más guerras, más crisis. ¿Nos damos cuenta cómo las cosas no pasan porque sí? ¿Nos damos cuenta que todo tiene una sucesión lógica porque es una agenda marcada que debe cumplirse sí o sí? Y que Satanás ya se espabila para que los suyos la pongan en funcionamiento. Si no nos damos cuenta de todo esto, no entendemos nada. ¿Algunos creéis que este Papa es Papa porque sí y ya está? ¿Por qué se puso Francisco? Por Francisco de Asís, sobre todo. ¿Y por qué ha hablado tanto de Asís? Pues ya lo veis, sigue siendo la misma agenda satánica. Cada papa va a cumplir la función que le pertoca al respecto. No penséis que este es el bueno y este es el anticristo y este es el no sé qué. Dejaos de bobadas ya, porque esta es la realidad. Y o aceptáis la palabra de Dios tal cual sobre el sistema papal como el sistema del anticristo, o estáis fritos. Sí, sí, estáis fritos en un futuro cercano cuando vuelva el Señor, porque no habréis querido aceptar la realidad y seguís encerrados en lo que os han inculcado en vez de buscar la verdad tal cual es. Siguen diciendo, esos años, explica Vatican News Didar Temenov, director del Departamento de Cooperación Multilateral del Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajistán, fueron un momento importante para crear una oportunidad de que los líderes religiosos trabajen juntos para evitar que la religión se utilice para dividir a las personas, las comunidades y las naciones. Fijaos si era interesante el 11S que pasara, ¿eh? Porque desembocó en todo esto de un modo claro. Algunos podéis decir, no, es que era la forma de solucionarlo, de buscar una solución. Ya, si no hubiese estado tramado con anterioridad, podría colar ese concepto. Pero viéndolo visto, eso no le cuela a nadie que sea sensato. La misión del Congreso, continuó Temenov, es reforzar la armonía interconfesional e interétnica en todo el mundo, especialmente en estos tiempos de grandes desafíos. Ante un mundo que vive actualmente grandes pruebas y grandes dificultades, añade Temenov, es muy importante que los líderes religiosos hagan su gran contribución a la promoción del diálogo entre las religiones y las naciones. Las religiones juegan un papel muy importante en la vida de miles de millones de personas, aunque a veces los desacuerdos políticos incluyen elementos religiosos. Por ello, promover el diálogo entre las diferentes religiones y los diferentes países es de suma importancia, y los líderes religiosos tienen tanta influencia como autoridad para ayudar a resolver los conflictos en todo el mundo. El papel del Congreso, añade Temenov, interesante lo que ha dicho, son los que tienen el poder, la autoridad para resolver conflictos en todo el mundo. Las religiones al servicio de las naciones, con diálogo. Ya nos lo están diciendo todo. El papel del Congreso, añade Temenov, es fortalecer la armonía interconfesional e interétnica en todo el mundo y puede ayudar al mundo a avanzar hacia un mayor entendimiento y diálogo. Esta 7ª edición será también la más concurrida. Al primer Congreso, hace unos 20 años, asistieron 17 delegaciones. Este año habrá un centenar de participantes de 50 países. Y el invitado más esperado, subraya Temenov, ¿adivináis quién es?
es el Papa Francisco, al que tenemos muchas ganas de recibir. Entre los participantes estarán el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, el metropolitano Antonín de Volokhovsk, jefe del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, el gran rabino askenazi de Israel, David Lau, el gran rabino sefardí de Israel, Yitzhak Yosef, y el patriarca Teófilos III de Jerusalén. Pero ¿quién es aquí el que está por encima de todos, el más esperado de los invitados? El Papa Francisco. Más claros no pueden ser. Del Congreso debería salir un mensaje único de paz dirigido a un mundo en el que el fundamentalismo religioso va en aumento. En los últimos años, continúa Temenov, ha habido muchas crisis como conflictos, pandemias y desastres naturales, por lo que las religiones tendrán que ser una piedra angular para las sociedades, para ayudar a superar los tiempos difíciles. Fijaos hasta qué punto va a llegar todo, que la gente volverá a la religión sí o sí. Y ya veis quién les va a apoyar para encontrar una falsa solución. De ahí la necesidad de que los líderes religiosos desempeñen un papel importante en el desarrollo espiritual y social y aborden los problemas actuales más acuciantes. El Congreso también contribuirá a un camino de entendimiento mutuo entre las civilizaciones orientales y occidentales. Al final del acto, los participantes firmarán una declaración final que se leerá durante el último día de la visita de Francisco a Nur-Sultán, o sea, mañana. Bueno, mañana para nosotros en la conferencia, hoy para ellos que están en ese último día. Y es cierto, todo esto va a pasar, las cosas se complicarán aún más, la gente buscará solución y le darán solución, y el Señor permite las desgracias de todas estas cosas y más para que conozcan la verdad y despierten. Y se verán en la disyuntiva de o vamos hacia un lado o vamos hacia el otro, porque el término medio no existirá. En fin, la misericordia de Dios también está en eso, que cada uno podrá decidir por sí mismo, que toda persona llegará a conocer la verdad debido a esto que está sucediendo y pasará además y la ley dominical. Será cuando el mensaje se dará con toda su potencia y cada uno deberá decidir. ¿Va a ser fácil? No, porque Satanás seguirá interviniendo y más que nunca como si nunca hubiese hecho nada, pero porque todo lo que habrá hecho hasta ahora será de risa con lo que nos espera al final, el espiritismo en su máxima exponencia. Y eso va a ser la clave junto a fenómenos extraños que vendrán de fuera, ya sabéis a qué me refiero, ovnis, extraterrestres, en verdad demonios, que van a cambiar todo el panorama mundial en un momento. ¿Será fácil decidirse por la verdad cuando hasta muchos de los elegidos van a caer de bruces? Por eso nos debemos preparar, por eso debemos conocer las profecías, por eso debemos seguir los pasos de toda esta gente que está trabajando y de qué modo, sabiéndolo unos y otros no, para hacer avanzar la obra diabólica en este mundo. Y eso debemos denunciarlo. Ya finalizando, los grandes rabinos de Israel se unieron al Papa en Kazajistán para rezar por la paz. Sí, estuvieron ahí juntos, El Papa Francisco, junto con otros 80 líderes religiosos, rezaron hoy en silencio por la paz, cada uno con su credo, en la apertura del Congreso sobre Religiones al que asistió y que era el principal motivo de su visita a Kazajistán, a donde llegó este martes. Fijaos, todos juntos, cada uno rezando a su modo, con su credo, todos el silencio por la paz. Francisco llegó en silla de ruedas acompañado del presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, y después se sentó en una enorme mesa redonda junto con el resto de líderes religiosos en el Palacio de la Independencia de Nur-Sultán y durante algunos segundos se mantuvieron en silencio. El Congreso, que se celebra cada 3 años, ha reunido a más de un centenar de delegaciones de 50 países para abordar el papel de los líderes de las religiones mundiales y tradicionales en el desarrollo espiritual y social de la humanidad en el período pospandémico, aunque evidentemente la guerra en Ucrania estará muy presente. No estuvo presente el patriarca ortodoxo ruso, Kirill, que en un primer momento iba a acudir, lo que
impidió la posibilidad de un segundo encuentro entre ambos y una oportunidad para mediar en la guerra en Ucrania. Y esta es la clave de todo. Esto se ha ido al traste. Sí, ha ido una delegación, pero Cirilo no ha ido. Cirilo decidió cancelar su participación sin dar explicaciones, pero en su lugar, sentado muy cerca del Papa en la mesa, se envió al metropolitano Antonín, nuevo responsable del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú. Es de esperar un encuentro del enviado del Patriarcado Ortodoxo de Moscú con el Papa, y aunque todavía no hay una lista concreta de las personas con las que se reunirá Francisco, es posible que se produzca la sexta reunión con el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. Sí, con este no tiene dificultad. Además del Papa Francisco, sentados en la gran mesa redonda del Palacio de la Independencia, se encontraban el gran rabino askenazi de Israel, David Lau, el gran rabino sefardí de Israel, Yitzhak Yosef, y el patriarca Teófilo III de Jerusalén, mientras que enviará un vídeo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ya los tenemos todos en el mismo saco, ¿eh? Qué interesante, ¿eh? Cómo trabaja el Vaticano para cumplir sus fines. Es para levantarse el sombrero hacia arriba y decir ¡chapó! Sí, por desgracia trabajan muy bien. En fin, aún hay algo más, mirad. Francisco, el Papa, dice: las serpientes de la desconfianza y la violencia amenazan la libertad y la paz. Y va hablando de Cristo como el emblema en el cual Moisés puso sobre el asta la serpiente y que hay que dirigirse a él para salvación, etcétera, etcétera. Bueno, y todo el rato, pues eso, que tiene que haber libertad, tiene que haber paz, que no se puede seguir con desconfianza, lo de siempre. Y mira por dónde, mientras estaban allí, sucede algo que ya viene dándose desde hace tiempo, que pasó durante un tiempo de paz y ahora ha vuelto a haber problemas con más de 100 muertos ya, y es guerra entre dos naciones que están a tocar de allí. Preocupación del Papa por el Cáucaso, que prevalezcan la concordia y el diálogo. Y resulta que entre dos naciones hay problemas, y son naciones que teóricamente van de la mano, junto a todos estos otros. Pues mira por dónde ahora saltan conflictos en estos momentos. Y Rusia ha tenido que intervenir para que haya paz entre ellos. Un alto al fuego que en un principio no se cumplió, ahora parece ser que sí, veremos cómo termina esto. Pero qué importante ver que precisamente ahora hay lío en el Cáucaso, que evidentemente puede afectar también a Rusia. Qué cosas, ¿no? En fin, que alguien está moviendo muchos hilos y desde luego cuando el Papa se preocupa por algo, ¡ay! Nosotros terminamos aquí la conferencia con este vídeo. Viaje apostólico del Papa Francisco a Kazajistán en su segundo día. Vamos a verlo. Han habido algunas imágenes muy destacables, si habéis visto, había el judío sefardí que llevaba colgando de su pecho como una medalla. No había medalla al final, sino eran las dos tablas de los 10 mandamientos. Y allí es curioso porque habla de que no puedes tener imágenes para adorar, y también allí aparece el sábado como el día de Dios. Es curioso y que vaya allí a hacer ecumenismo con el papado, ¿no? Qué cosas más extrañas, si uno no supiera cómo se está moviendo todo. Luego hemos visto la delegación del patriarca Kirill, de Moscú, de Rusia, que mira por dónde cuando se acercan al Papa, el Papa enseguida lo primero que hace es cogerle el colgante que llevaba el representante de esta delegación y darle un beso, como un gesto de sumo acercamiento, de mira, estamos unidos en lo mismo. Sí, sigue trabajando para hacer que la Iglesia Ortodoxa rusa pase a aceptar al Vaticano sí o sí, en ecumenismo. Luego hemos visto otra imagen que sorprende, donde el Papa está hablando, donde veis aquí, en esta circunferencia, que están todos en este círculo. Él, precisamente atrás, tenía esa pirámide, como os decía al principio,
pero esa pirámide, recordad que es el emblema por excelencia de ese país, que es la sede de los gobernantes, que curiosamente tiene esa forma piramidal tan especial, ¿no? Y después hemos visto también que a la tarde va a otro evento para encontrarse con sus fieles y sorprende porque arriba parece que haya la estrella de la muerte de Star Wars. Y dices, ¿y eso qué pinta allí? Bueno, en fin, evidentemente no será la estrella de la muerte, pero te sorprende que haya eso allí así, ¿no? Y si os habéis fijado, también en el altar, donde se hacía todo, que aparecían 3 iniciales, IHS, los jesuitas. El peso de los jesuitas también está allí. Y mañana vamos a ver algo también de esto. En fin, que como siempre, ellos no paran y nosotros tampoco podemos parar de decir las cosas como son, para que muchos despierten y salgan de ese gran engaño que están metidos y del supergran engaño que prepara Satanás, que va a hacer caer al mundo entero. Vamos a ver cosas la próxima conferencia que tampoco van a dejarnos indiferentes. Acordaos que hemos dicho que el Vaticano va a ayudar especialmente, sobre todo, más que predicar, proselitismo no, va a hacer algo. ¿Y por qué tendrá tanto peso ahora allí de un modo abierto? Ya lo está teniendo por detrás, pero ahora de un modo abierto. Estad atentos al que vamos a mostrar mañana. Ay, no me acordaba. Si os habéis fijado también, para finalizar su acto por la tarde, el Papa ¿qué hace? Ir, como siempre, hacia una imagen de la Virgen. No falla. ¿Por qué? Porque ¿a quién ha consagrado Rusia, Ucrania y el mundo entero? A la Virgen. O sea, no a la auténtica Virgen María, que está muerta, esperando la resurrección en Cristo, durmiendo el sueño de la muerte mientras, sino a Satanás, con todo lo que eso implica, a ese culto babilónico a Semiramis. Desde luego, si la gente supiera esto, ¿cuántos se irían de todo ese movimiento en el cual han caído quizás hasta por tradición de tantas generaciones suyas? Una vez más, si aún no sabéis de qué hablo, a veces comentando según qué cosas, entrad en nuestra web, que veis, empezad a ver las conferencias una por una, en orden, y vais a entender todo si alguna cosa no captáis de lo que os he dicho. Y os va a quedar todo sumamente claro, sin lugar a dudas. Maranata 2031. El Señor viene, pero antes la que se va a liar. Dios os bendiga.